Mi hermano mayor me humillaba por ser el obrero de la familia mientras él derrochaba el dinero de mis padres. Cuando descubrí que falsificó el testamento para dejarme en la calle, ejecuté una auditoría legal que lo obligó a vender hasta su auto. Hay hermanos que confunden la primogenitura con un derecho divino para pisotear a los demás y adueñarse de lo que no les pertenece. Durante toda mi vida, mi hermano mayor, Sergio, fue el consentido de la casa. Mis padres le pagaron la mejor universidad privada de la provincia y le financiaron un estilo de vida lleno de lujos, viajes y coches del año, mientras que a mí siempre me tocó la parte más dura. Yo decidí abrirme paso por mi cuenta, fundando un taller de tornería y matricería industrial que, a base de jornadas de 15 horas de trabajo físico, terminó convirtiéndose en una empresa proveedora de la industria metalúrgica local. Sergio siempre me miró por encima del hombro, llamándome despectivamente el obrero de la familia frente a sus amigos de la alta sociedad. El verdadero conflicto estalló tras el fallecimiento de mi padre. Sergio, aprovechando el dolor de mi madre y la vulnerabilidad del momento, orquestó una red de mentiras y documentos notariales falsificados para vaciar las cuentas familiares y registrar los terrenos de la herencia a su exclusivo nombre. Lo que nunca calculó fue mi formación técnica y mi paciencia. Diseñé una contraestrategia legal y contable tan devastadora que no solo recuperé lo mío, sino que lo expuse frente a todos sus socios del club. Antes de continuar este relato, nos gustaría saber desde dónde nos están viendo el día de hoy y qué hora es ahí. Si algo de esta historia resuena contigo, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete para que te enteres cada vez que subamos un video nuevo. Es gratis y nos ayudas a motivarnos para subir una nueva historia cada día. Para que puedan comprender la magnitud del conflicto que destruyó mi relación familiar de forma definitiva, primero es necesario que entiendan cómo se manejaban las cosas en mi casa de la infancia. Mi hermano mayor, Sergio, nació con lo que mi padre llamaba una estrella dorada. Era el hijo perfecto ante los ojos de mis padres, carismático, de palabras refinadas y muy atento a las apariencias sociales de la comunidad. Mis padres hicieron sacrificios económicos inmensos para inscribirlo en los colegios más costosos de la ciudad y, más tarde, le costearon una carrera de administración en una universidad privada de élite, regalándole un coche de agencia en su segundo año bajo la premisa de que un profesional de su nivel necesitaba proyectar una imagen de éxito absoluto en los círculos financieros. Conmigo la historia fue radicalmente diferente. Yo nunca fui el hijo de los discursos elegantes ni de los trajes de diseñador, a mí siempre me gustaron las herramientas, los motores y el diseño industrial de estructuras modulares. Cuando terminé la escuela secundaria, le comuniqué a mi padre que no quería ir a la universidad privada a estudiar leyes, sino que prefería ingresar a un instituto tecnológico para aprender matricería y soldadura avanzada. Recuerdo perfectamente la expresión de profunda decepción en el rostro de mi padre y la risa burlona de Sergio en la mesa del comedor. Mi hermano me dejó en claro, desde ese mismísimo instante, que yo había elegido el camino de los subordinados y que mi destino sería pasarme la vida entera vistiendo un overol sucio de grasa, mientras él manejaría los grandes capitales desde las oficinas del centro. Yo no me dejé amedrentar por sus comentarios despectivos ni por la evidente falta de apoyo financiero en mi hogar. Junté cada centavo trabajando como ayudante en talleres ajenos durante las mañanas y asistiendo a las clases técnicas por las noches. A los 24 años, alquilé un pequeño garaje en una zona industrial periférica y compré mi primer torno mecánico usado, trabajando de lunes a lunes en jornadas extenuantes de 15 horas para fabricar piezas de repuesto para maquinaria agrícola. Mi negocio, que empezó como un taller rústico, creció de manera exponencial gracias a la disciplina extrema, la puntualidad en las entregas y la calidad técnica de mis diseños modulares. 5 años después, mi taller se transformó en una planta metalúrgica respetada en la provincia, con 10 empleados contratados y contratos estables con fábricas internacionales. Mientras mi empresa prosperaba sobre la roca sólida del esfuerzo real, la vida de Sergio era una farsa insostenible sustentada únicamente por la chequera de mis padres. Mi hermano acumulaba 3 fracasos financieros monumentales en empresas de consultoría que mis padres le habían financiado con sus ahorros de jubilación.
Sergio no sabía lo que significa levantarse a las 5 de la mañana para resolver un problema de producción. Él se pasaba los días en el club de golf de la ciudad, conversando con supuestos inversores y manteniendo un nivel de vida de alta sociedad que ya había consumido más de la mitad del patrimonio familiar. A pesar de sus constantes pérdidas y de que venía arrastrando deudas muy complejas con prestamistas privados del sector inmobiliario, mis padres seguían justificándolo, convencidos de que el gran talento de su hijo mayor pronto encontraría el mercado adecuado para brillar. La verdadera crisis comenzó hace 8 meses, cuando mi padre falleció de manera repentina debido a una complicación cardíaca severa. Fue un golpe emocional demoledor para mí y para mi madre, quien quedó sumida en un estado de profunda vulnerabilidad, tristeza y confusión mental. Yo me encargué de absolver la totalidad de los gastos médicos remanentes, los costos del sepelio y los trámites iniciales de la casa, para que mi madre no tuviera que preocuparse por ningún detalle económico en medio de su duelo. Sergio, por el contrario, apareció en el funeral vestido con un traje de luto impecable pero manteniendo una actitud sumamente distante y fría, conversando en voz baja por teléfono con sus asesores financieros y mirando con codicia los documentos que mi padre guardaba en el escritorio de su biblioteca. Apenas 2 semanas después del entierro, Sergio convocó a una reunión urgente en la casa familiar, exigiendo mi presencia y la de mi madre para realizar la lectura de un supuesto testamento que mi padre habría firmado ante un notario público un mes antes de morir. Cuando llegué a la propiedad, me encontré con un abogado de aspecto sumamente dudoso, socio de los negocios fallidos de mi hermano. Sergio, manteniendo esa superioridad plástica que siempre lo caracterizó, sacó un documento de una carpeta de cuero y procedió a leerlo con una solemnidad ensayada. Según ese papel, mi padre me dejaba únicamente las viejas herramientas del garaje de la infancia, mientras que la totalidad de los terrenos comerciales céntricos, las cuentas de ahorro bancarias y la residencia principal de mi madre quedaban bajo la administración exclusiva y propiedad neta de Sergio. El argumento de mi hermano en la mesa fue de un cinismo absoluto. Me miró a los ojos y me dijo: Carlos, entiende que esto es lo más justo para el patrimonio familiar. Tú ya tienes tu planta metalúrgica y eres un hombre que sabe manejarse en el taller con el trabajo físico, no necesitas estos bienes. Yo, como el administrador titulado de la familia, debo tomar el control de las propiedades de papá para insertarlas en un proyecto inmobiliario de alta gama que salvará nuestras finanzas y garantizará el bienestar de nuestra madre en el futuro. Mi madre, que apenas podía contener el llanto y que no entendía absolutamente nada de tecnicismos legales ni de trámites notariales, simplemente asentía con la cabeza, repitiendo que lo único que quería era que sus 2 hijos se mantuvieran unidos y no pelearan por el dinero de la herencia. Yo me quedé observando el documento en silencio, conteniendo la rabia que me generaba ver la manipulación tan baja que Sergio estaba ejecutando sobre nuestra propia madre en su momento más oscuro. Tomé el papel entre mis manos para revisarlo de cerca y de inmediato mi ojo técnico detectó irregularidades que me encendieron todas las alarmas comerciales. La firma de mi padre en la última página mostraba un trazo tembloroso, completamente inusual en un hombre que, a pesar de su enfermedad, mantenía una caligrafía sumamente firme y recta. Además, el notario que certificaba el acto era un profesional que ya venía siendo investigado por la Fiscalía Local por fraudes inmobiliarios en la periferia de la ciudad. No dije una sola palabra en ese momento, devolví el documento, me levanté de la mesa y me retiré de la casa con una calma gélida, decidido a investigar la verdad detrás de esa herencia express. Como empresario metalúrgico, he aprendido que los problemas estructurales no se resuelven discutiendo, sino realizando un análisis forense de los materiales y las bases de soporte. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue contratar a un abogado especialista en sucesiones complejas y fraudes documentales de la provincia, acompañado por un perito calígrafo matriculado ante el Tribunal Superior de Justicia. Presentamos un recurso de revisión urgente ante el Juzgado Civil, solicitando el congelamiento temporal de los trámites de transferencia de los terrenos céntricos que Sergio ya había iniciado de forma sospechosamente rápida ante las oficinas del registro de la propiedad de la ciudad. El perito calígrafo realizó un estudio microscópico de la firma estampada en el supuesto testamento de mi padre,
comparándola con decenas de contratos comerciales, cheques y documentos bancarios reales que yo conservaba en los archivos de mi planta metalúrgica desde hacía años. El resultado del informe técnico fue demoledor y no dejó espacio para ninguna duda jurídica. La firma del testamento era una falsificación burda realizada mediante un sistema de calco digital avanzado, ejecutado en un momento en que mi padre ya se encontraba internado en la unidad de cuidados intensivos, sin ninguna capacidad física ni legal para firmar actos notariales de esa magnitud patrimonial. Pero la investigación forense de mi abogado no se detuvo en el testamento falsificado. Al auditar los movimientos de las cuentas bancarias individuales de mi padre correspondientes a los últimos 3 meses de su vida, descubrimos que Sergio, utilizando un poder notarial vencido que mi padre le había otorgado años atrás para un negocio menor, había vaciado de manera sistemática los fondos de ahorro de la jubilación familiar. Había transferido casi $60,000 hacia sus cuentas personales para cubrir las deudas de juego de sus tarjetas de crédito y para pagar los plazos de su nuevo coche deportivo, dejando a mi madre en una situación de desprotección económica absoluta que ella desconocía por completo, ya que Sergio le decía que los bancos mantenían las cuentas congeladas por el trámite de la sucesión ordinaria. Saber que mi propio hermano de sangre, el hombre que me humillaba llamándome obrero y que presumía de una ética profesional impecable en los clubes de alta sociedad, había sido capaz de falsificar la firma de nuestro padre moribundo para robarme y dejar a nuestra madre en la indigencia financiera borró de mi interior cualquier rastro de consideración fraternal. Mi indignación se transformó instantáneamente en una estrategia ejecutiva implacable, digna de un director de industria que sabe defender el pan de su casa. Mantuve los resultados de la auditoría y los informes periciales bajo estricto secreto judicial, esperando el momento exacto en que el impacto de la ley destruyera su arrogancia de forma definitiva ante toda la comunidad que él tanto intentaba impresionar con sus apariencias. Durante las siguientes 3 semanas, me dediqué a actuar como el hermano sumiso, vencido y desinteresado en los bienes de la familia. Dejé de asistir a las cenas dominicales en la casa de mi madre. Le manifesté a Sergio a través de mensajes de texto cortos que aceptaba la voluntad de mi padre plasmada en el testamento y que me enfocaría exclusivamente en la producción de mi planta metalúrgica para no generar tensiones en el entorno familiar. Sergio cayó redondo en mi trampa de comportamiento. En sus conversaciones interceptadas por la investigación judicial, se burlaba de mi supuesta falta de carácter, asegurándole a sus amigos del club de golf que yo era simplemente un operario con miedo a los tribunales que no tenía la capacidad mental para enfrentar a un administrador profesional como él. Confiado en su supuesta victoria absoluta, Sergio organizó una reunión de firma de documentos finales en las oficinas de un prestigioso bufete de abogados del centro de la ciudad, un espacio de lujo que él utilizaba frecuentemente para impresionar a sus clientes residenciales. Invitó a la reunión a 2 de los principales inversores inmobiliarios de la provincia, con quienes ya había preacordado la venta ilegal de los terrenos comerciales céntricos de la herencia para la construcción de una torre de oficinas corporativas. Mi hermano pretendía que mi madre firmara la cesión de sus derechos de usufructo vitalicio esa misma tarde, cerrando el trato que le otorgaría una comisión inmensa en efectivo para salvar sus finanzas individuales. Lo que Sergio no sabía era que mi abogado ya había coordinado una acción conjunta con el fiscal de delitos económicos de la provincia y 2 oficiales de la policía judicial. La investigación penal por falsificación de documento público, estafa agravada y administración fraudulenta en perjuicio de menores y adultos mayores ya había sido ratificada por un juez de control, quien emitió una orden de presentación obligatoria y un embargo preventivo total sobre todos los activos de Sergio. Medidas judiciales que se ejecutarían de forma simultánea en el preciso momento en que él intentara formalizar el fraude inmobiliario con los inversores. Llegué a las oficinas del centro a las 4 de la tarde, vistiendo mi ropa de trabajo habitual de la planta metalúrgica, con las botas de seguridad industriales y las manos marcadas por el trabajo técnico del taller, contrastando fuertemente con el lujo del salón y los trajes de diseñador de los inversores. Sergio me miró con una sonrisa condescendiente de total desprecio, pasándome un bolígrafo y un fajo de papeles para que estampara mi firma de conformidad legal. «Firma aquí, hermano», me dijo con un tono de voz falsamente paternal.
Es hora de que dejes este asunto en manos de los profesionales del mercado y vuelvas a tus máquinas industriales. Nosotros nos encargaremos de que a mamá no le falte nada. Yo dejé el bolígrafo sobre el escritorio de cristal, miré a los inversores inmobiliarios y saqué de mi mochila la resolución del juez penal. El silencio que se apoderó de la oficina de lujo cuando mi abogado ingresó al salón acompañado por el secretario del juzgado penal fue absoluto. Sergio perdió la sonrisa de superioridad en un segundo, frunciendo el ceño mientras miraba las credenciales judiciales que el oficial de la policía colocaba sobre la mesa de directorio frente a los inversores comerciales. ¿Qué significa esta ridiculez, Carlos?, gritó Sergio con la voz temblorosa por la indignación, intentando mantener la postura de administrador frente a sus futuros socios inmobiliarios. ¿Vienes a irrumpir en una firma corporativa con esta escena de obrero resentido? Retírate de aquí de inmediato antes de que haga que la seguridad privada del edificio te saque a la calle por alterar el orden de las oficinas. El único que se va a retirar de aquí escoltado por las autoridades eres tú, Sergio, le respondí con una voz firme, recta y completamente inquebrantable que resonó en todo el salón residencial. Mi abogado procedió a abrir su carpeta y les entregó a los inversores inmobiliarios las copias del informe del perito calígrafo forense que demostraba de manera irrefutable la falsificación digital del testamento de mi padre, junto con las auditorías bancarias que detallaban cómo mi hermano había vaciado los ahorros de jubilación de nuestra madre para pagar sus vicios individuales y las mensualidades de su coche deportivo de lujo. Los inversores, hombres de negocios sumamente experimentados que cuidaban su reputación comercial por encima de todas las cosas, al ver las pruebas contables del fraude y darse cuenta de que Sergio intentaba venderles terrenos comerciales mediante una sucesión fraudulenta que violaba la ley penal, se levantaron de sus asientos de inmediato con expresiones de absoluta indignación y desprecio. Tomaron sus documentos corporativos, cancelaron el preacuerdo inmobiliario en el acto y abandonaron las oficinas del centro sin despedirse, advirtiéndole a Sergio que sus asesores legales iniciarían demandas individuales por los daños y perjuicios comerciales causados a sus firmas de inversión. La fachada de caballero de la alta sociedad de mi hermano se desmoronó por completo en menos de 10 minutos frente a sus propios colegas del mercado. Su rostro pasó de la palidez extrema a una rojez de humillación pública indescriptible al ver que el secretario del juzgado le notificaba de manera formal el embargo preventivo inmediato sobre su coche deportivo, sus cuentas particulares y la prohibición absoluta de salir de la provincia mientras se desarrollara el proceso penal por estafa. Se quedó temblando en su silla de cuero, dándose cuenta de que el obrero de la familia, al que siempre había mirado por encima del hombro por vestir un overol de grasa, había diseñado una demolición legal tan perfecta que no le dejaba ninguna salida financiera ni social en la comunidad. Tras el colapso de la firma fraudulenta en las oficinas del centro, el proceso judicial avanzó con la velocidad y la contundencia de una prensa hidráulica industrial. Frente a la solidez ineludible de las pruebas caligráficas forenses y las auditorías bancarias presentadas por mi equipo legal, el abogado de Sergio le aconsejó que renunciara de inmediato a cualquier intento de juicio oral y firmara un acuerdo de culpabilidad exprés para evitar una condena de prisión efectiva en la penitenciaría central de la provincia. Mi hermano tuvo que aceptar los cargos de administración fraudulenta y falsificación de documento público en grado de tentativa, recibiendo una condena de 3 años de prisión en suspenso y la obligación de restituir hasta el último centavo de los fondos desviados. Para cumplir con la restitución de los $60,000 que le había robado a nuestra madre de sus cuentas de jubilación, la justicia ejecutó el remate público de su costoso coche deportivo de lujo y el embargo de sus acciones en el club de golf de la ciudad. Ver a Sergio saliendo de los tribunales ordinarios en un taxi modesto, despojado de todos los lujos artificiales que exhibía en Internet y con los antecedentes penales marcados en su registro civil por el resto de sus días, fue el espectáculo final de una farsa basada en la soberbia de un apellido que nunca supo lo que significa el valor real del trabajo honesto. Mi madre pasó por un periodo de inmenso dolor familiar al descubrir la bajeza y las mentiras del hijo al que siempre había consentido y justificado por encima de mí, pero el peso de la realidad legal y contable fue tan contundente que no tuvo más remedio que abrir los ojos. Yo me encargué de reestructurar la herencia real de mi padre bajo las normas de la ley ordinaria,
asegurándome de que la residencia principal quedara registrada a nombre de mi madre con un usufructo blindado que ningún familiar pueda alterar en el futuro, y colocando los terrenos comerciales en un fondo de alquileres estables que hoy le garantizan una mensualidad digna, segura y completamente independiente de las manipulaciones de terceros. El desalojo moral de los parásitos familiares se completó de manera limpia, justa y sumamente profesional. Mi planta metalúrgica continuó su ritmo de producción habitual sin verse afectada en lo más mínimo por los escándalos civiles de Sergio, demostrando que el verdadero patrimonio de un hombre independiente no se simula en las redes sociales de Internet ni se roba mediante falsificaciones notariales en la oscuridad de una clínica. Se defiende con la firmeza del carácter, el conocimiento profundo de las leyes comerciales de la provincia y la valentía de poner un límite de hierro ante los delincuentes que pretenden vivir de las costillas del esfuerzo ajeno. A 2 años de aquella tarde en las oficinas del centro que marcó un quiebre definitivo en la historia de mi entorno familiar, hoy contemplo el horizonte industrial desde los ventanales de la ampliación de mi planta metalúrgica con una profunda sensación de solidez, orden contable y una tranquilidad invaluable que justifica cada decisión que tomé frente al fraude de mi hermano. Sergio trabaja actualmente como empleado de nivel básico en una agencia de seguros de las afueras de la ciudad, viviendo de manera muy modesta en un departamento alquilado de un ambiente y esquivando constantemente a sus antiguos círculos de la alta sociedad que le dieron la espalda por completo al conocerse la bajeza de sus actos delictivos contra sus propios padres. Nuestra relación familiar quedó completamente rota, lo cual considero una medida de higiene mental indispensable para la protección de mi empresa y mi tranquilidad personal. Mi madre vive en paz en su residencia de siempre, rodeada del respeto real de mis empleados y de la seguridad económica que sus alquileres céntricos le garantizan mes a mes, habiendo entendido finalmente que el hijo que vestía el overol de grasa y manejaba las herramientas industriales en el taller era el único que poseía los valores morales necesarios para sostener la dignidad de la casa en los momentos de verdadera crisis familiar. Mi empresa metalúrgica duplicó su capacidad de producción este año, incorporando maquinaria de control numérico computarizado de última generación y consolidándose como el principal proveedor de estructuras modulares de la región metalmecánica de la provincia, libre al fin de las exigencias parásitas de las apariencias y de los abusos de los parientes narcisistas que confunden la prudencia de un hombre de trabajo con una debilidad que pueden explotar para sus propios fines financieros. Aprendí en carne propia que los lazos de sangre no garantizan la honestidad y que el verdadero éxito no se hereda por una posición de primogenitura social, sino que se construye sobre la roca sólida del trabajo honesto, la previsión legal forense y la valentía de actuar con una firmeza implacable cuando intentan robarte el fruto de tu sacrificio. Quiero cerrar este relato planteando una pregunta muy seria y directa a toda nuestra maravillosa comunidad de YouTube que valora la superación personal de los hombres independientes, los límites de la lealtad filial y la defensa del patrimonio propio frente a las garras de la hipocresía social del mundo moderno. ¿Les tocó alguna vez presenciar o vivir en carne propia en su entorno familiar, con sus hermanos, tíos o primos una situación donde la envidia profesional, la obsesión por el dinero fácil o el favoritismo de los padres llevara a una persona a adueñarse de sus bienes, falsificar documentos o intentar humillarlos en su propio espacio laboral para brillar ante los demás? ¿Creen sinceramente, analizando los hechos narrados con total frialdad penal, que mi determinación de mantener el silencio, peritar la firma de mi padre y desalojar a Sergio con las autoridades en medio de la firma inmobiliaria fue la decisión correcta, justa y necesaria para salvar mi dignidad y mi empresa frente a los farsantes de la familia? Dejen sus valiosas reflexiones, experiencias similares y anécdotas personales en la caja de comentarios aquí abajo. Los leo con mucha atención, respeto y detenimiento para conocer sus valiosas perspectivas sobre los límites del respeto entre hermanos y el triunfo ineludible de la verdad en las relaciones modernas.